Ok, buenas noches. Ahora vamos a ver dentro del tema de fisiopatología, que es las neumonías, ¿ya? Es un tema no muy largo, bastante cortito, así que bueno, vamos por ahí. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la neumonía, ¿ya? Las neumonías se caracterizan por ser un proceso inflamatorio, ¿ya? Que puede afectar todo lo que es el parénquima pulmonar y todo lo que son las vías respiratorias inferiores, ¿no? Que incluye los alveolos, los bronquiolos, las vías respiratorias terminales, ¿no? Más que todo. Las neumonías pueden ser por causas infecciosas o no infecciosas. Sí, las no infecciosas incluye todo lo que son neumonitis química, ¿no? Por broncoaspiración, por ejemplo, ¿no? O por aspiración de sustancias como el gases, ¿no? Como el cloruro, amoníaco, entre otros, ¿no? Aspirativa, las broncoaspiraciones, ¿sí? Broncoaspiraciones que ocurre también por ingesta de ciertos químicos. También puede ser por hipersensibilidad, reacciones alérgicas, anafilácticas o medicamentos, ¿no? Uso de algunos medicamentos que pueden también causar neumonías, ¿sí? Entonces, no siempre son de origen infecciosa, pero las que más se estudian o las que más se evalúan casi siempre son de causas infecciosas, ¿ya? Y ahí es que vamos a clasificar las neumonías dentro de los grupos de microorganismos que causan neumonías típicas y neumonías atípicas, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar neumonías? Hay una causa inmediata de muerte en adultos mayores, personas defensas inmunológicas. Más que todo van a ver las neumonías en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En pacientes que tienen sus defensas muy bajas, pacientes con VIH, pacientes con tratamiento con antibióticos con bastante tiempo, ¿no? O pacientes con quimioterapias, pacientes con uso de corticoides o corticoesteroides, ya de tratamientos bastante prolongados que pueden incidir en el funcionamiento normal del sistema inmunológico y además que pueden alterar las barreras inmunológicas a nivel respiratorio, ¿ya? Entonces, ellos tienen los factores de riesgo presentes que pueden desarrollar las neumonías. Hay mucha gente que, por ejemplo, puede desarrollar neumonías o puede que no manifieste muchos síntomas y sean portadores de la enfermedad, especialmente aquellos que tienen las barreras físicas y el sistema inmunológico muy bien estable, ¿no? Entonces, clasificación de las neumonías. Por el entorno, ¿ya? Se dividen en adquiridas en la comunidad o las nosocomiales intrahospitalarias, ¿ya? Por el agente de distribución, que decíamos, podemos tener neumonías típicas o neumonías atípicas, ¿ya? Las típicas, más que todo, están relacionadas con infecciones bacterianas y que van a infectar los alveolos, ¿no? Los sacos alveolares, que es la zona más estéril que tiene el pulmón, ¿sí? Las atípicas está causado generalmente por infecciones víricas o micoplasmas, ¿ya? Que no son tan comunes dentro de la vía respiratoria y que por lo general van a infectar el intersticio, los tabiques alveolares, ¿ya? O también los bronquiolos terminales, más que todo a esa parte van a infectar. Por eso las manifestaciones clínicas no son tan evidentes en relación a las neumonías típicas, que estos sí producen consolidaciones, producen inclusive dificultad respiratoria, ¿no? Y pueden llegar a un síndrome de estrés respiratorio. Por sus patrones anatómicos tenemos las neumonías lobulares, esos que afectan una parte del lóbulo o todo un lóbulo, ya que son en la radiografía vamos a ver consolidaciones o velamientos específicos de una parte del pulmoncito, ¿no? O pueden ser las bronconeumonías, que son las consolidaciones irregulares. Más que todo vamos a ver patrón intersticial, ¿no? En los rayos X. Bien, las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Cuál es el concepto de este tipo de neumonías? Ahí tenemos infecciones causadas por microorganismos, ¿ya? Que se han adquirido fuera de un hospital o que un paciente internado dentro de un hospital empieza a desarrollar un cuadro neumónico dentro de las primeras 48 horas, ¿sí? El paciente ya portaba el patógeno fuera del hospital y cuando se internó empezó a desarrollar la neumonía. A eso se llama neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Entonces, se considera NAC si el paciente estuvo en una institución de cuidados intensivos por 14 días, eso ya es neumonía intrahospitalaria, no es neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Además, es importante tomar en cuenta que las neumonías adquiridas en la comunidad
por lo general son microorganismos típicos y que no generan tanta resistencia a los antibióticos. En cambio, las neumonías dentro del hospital son aquellas que se adquiere de manera nosocomial en pacientes que están más de 48 horas internados o que por lo menos están hasta 14 días internados en el hospital, ¿no? Por eso es que los pacientes en cuidados intensivos o en la UCI tienden a desarrollar este tipo de neumonías, peor aún si tienen dispositivos que son vías, ¿no? De infección, ¿no? Como los fómites, ¿no? Inclusive los tubos endotraqueales, si están con aspiración mecánica, inclusive con pacientes que están enfermos, portadores de muchas enfermedades. Además que un paciente en la UCI casi siempre tiene alteraciones del sistema inmunológico, entonces es muy común que desarrolle neumonías intrahospitalarias. La diferencia entre la hospitalaria, ¿ya? Y aquí en la comunidad es que los microorganismos intrahospitalarios son más resistentes a los antibióticos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la pseudomonas, que es la más común y que puede llegar a producir infecciones nosocomiales hasta mortales. De hecho, la mortalidad dentro de los hospitales por neumonía es muy alta. Es la segunda causa más frecuente de infecciones y también de mortalidad dentro de los pacientes internados, ¿no? También, por eso es que ahora, en lo posible, se evita de que los pacientes que no sean críticos estén lo menos tiempo internados en los hospitales, ¿no? La idea es tenerlos hasta 3 días máximo en el hospital para que luego se pueda ir de alta y evitar este tipo de contagios nosocomiales. Si nos vamos a las causas, ya dentro de las causas de las neumonías intrahospitalarias, en las neumonías adquiridas en la comunidad, tenemos las causas bacterianas, donde la gente más frecuente son los más típicos, los que más conocemos, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dentro del mundo de las bacterias son los más comunes que se adquieren en la comunidad, ¿sí? Claro que esto un poquito ha ido bajando, especialmente por el Streptococcus pneumoniae, gracias a lo que hacemos con las campañas del PAI, ¿no? De las vacunas que administramos a todos los pacientitos, ¿no? Igual para Haemophilus influenza ha bajado bastante las neumonías por Haemophilus por las campañas que hacemos de vacunación. Dentro de los agentes atípicos, Mycoplasma pneumoniae, uno de los más comunes, Legionella y Chlamydia pneumoniae. Son el equipo de las bacterias que producen neumonías atípicas, ¿no? Intersticiales, neumonías que no manifiestan signos y síntomas característicos de un paciente con neumonía. En el mundo de los virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, los adenovirus, los parainfluenzas, que igual pueden desarrollar neumonías. Entonces, dentro del equipo de las bacterias que producen neumonías intrahospitalarias, ahí tenemos Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia coli, Serratia, es decir, todos los microorganismos generalmente son gram negativos y que estos son bastante resistentes a los antibióticos. Por eso los pacientes tienden muchas veces a fallecer o a descompensarse por una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Aquí entonces yo les he dejado un pequeño cuadrito comparativo donde aquí pueden ver neumonías adquiridas en la comunidad, ¿ya? Que la aparición es menos de 48 horas después del ingreso, más de 48 horas. Principal agente es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Dentro de los diplococos. Y en la intrahospitalaria, Pseudomonas aeruginosa, la más común, ¿no? Y Staph aureus. Baja resistencia, se lo puede tratar, ¿no? Inclusive de manera ambulatoria o con algún tratamiento parenteral. En la intrahospitalaria, la resistencia es muy alta, los microorganismos. La mortalidad varía, obviamente, dependiendo mucho del estado inmunológico del paciente, cómo va a evolucionar, ¿sí? En la intrahospitalaria es alta la mortalidad. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes con neumonías intrahospitalarias. Entonces, según las complicaciones, tenemos neumonías complicadas, neumonías no complicadas. Complicadas, aquellas que producen problemitas adicionales, los abscesos pulmonares, derrame pleural, especialmente esto sí puede desarrollar. No es raro ver un paciente con neumonía, focos neumónicos, broncograma aéreo y además podemos ver un derrame pleural que ya está ocurriendo por el proceso inflamatorio que está desarrollando el paciente, ¿no? Y en el peor de los casos, necrosis parenquimatosa.
Las no complicadas, aquellas que no desarrollan ninguno de estos problemitas, especialmente el derrame pleural, ¿sí? Entonces, este es el mundo de la clasificación de las neumonías. Ahora, las neumonías en personas inmunocomprometidas. Esto es importante, mucho que las neumonías muchas veces son infecciones oportunistas, ¿no? Esperan a que el paciente les baje las defensas para empezar a atacar, ¿ya? Entonces, representan las principales causas inclusive de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Mucho cuidado con pacientes por eso inmunodeprimidos con VIH. Nada raro que vean reincidencias de neumonías en pacientes con VIH. Si les toca ver pacientes con reincidencias de neumonía, sospechen inmunocomprometidos, ¿sí? Vean en laboratorios cómo está el sistema inmunológico, ¿ya? Individuos con inmunodeficiencia primaria o adquirida. Receptores de trasplante de médula ósea u órganos sólidos, también aquellos pacientes que han tenido ese tipo de trasplante de intervención, ¿no? Pacientes oncológicos, muy común, ¿por qué? Porque ellos, pues, uno, por el cáncer y dos, por el tratamiento que llevan, quimioterapia especialmente, pueden bajar las defensas terriblemente, ¿no? Pacientes con tratamiento corticoide de larga data, prolongados, pacientes con fármacos inmunosupresores también, ¿no? Los que usan, por ejemplo, antirreumáticos para tratamientos con colangenepatías, enfermedades autoinmunitarias, pueden desarrollar neumonías. Entonces, ahora, ¿de qué depende de que mi paciente inmunocomprometido pueda desarrollar una neumonía? Tenemos que ver cómo está su sistema inmunológico. Si hay alteraciones en la inmunidad humoral, ya casi siempre predispone a infecciones de origen bacteriano, ¿sí? Cuando es una inmunidad celular, donde ya no tenemos la cantidad de leucocitos necesarios, porque los leucocitos están enfermos, se están infectando, se están destruyendo, como lo que ocurre en el VIH, por ejemplo, o en las infecciones víricas, ellos pueden desarrollar neumonías por microorganismos oportunistas, especialmente hongos, micobacterias, protozoarios o inclusive los virus, ¿ya? Y los pacientes que padecen de neutropenia, aquellos que tienen leucemia, por ejemplo, ¿no? Favorece infecciones especialmente por estafaurus, ¿no? Las neumonías estafilocócicas. Aspergillus, bacilos gram negativos y cándida, ¿no? Entonces, depende cómo está nuestro paciente con las bajas defensas inmunocomprometidos. Si la inmunidad humoral está afectada, la celular, o si hay una neutropenia por algún tipo de cáncer o tratamiento quimioterapéutico. Entonces, recuerden, la neumonía, el enfoque es la edad. También hay que tener mucho cuidado en la edad. En niños, en extremos de la vida, niños, pacientes de la tercera edad, siempre van a ser más comprometidos a desarrollar neumonías porque en niños su sistema inmunológico no está totalmente desarrollado. Y en ancianos porque ya hay cierta depresión de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, en ellos sí puede manifestarse neumonías, ¿ya? Entorno social del paciente inmunocomprometido. Identificar si es inmunocomprometido de origen celular, de origen humoral, ¿no? Y ahí vamos a ver qué tipo de microorganismo puede ser el causante. Si es celular, sospechen infecciones víricas, micosis. Si es humoral, sospechen de origen bacteriano. Ok, vámonos entonces ya un poquito a la parte de la fisiopatología, donde vamos a ver neumonías bacterianas agudas, neumonías típicas, ¿ya? Las más comunes. Dice, cuando se produce una neumonía, voy a acercar un poquito a ver si me deja, que es un poquito se bloquea esto, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Primero, vámonos a nuestras barreras, ¿ya? Del parénquima pulmonar, ¿sí? El alveolo, vámonos a los saquitos alveolares. Ustedes saben que los sacos alveolares están formados por células que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, ¿cierto? Los neumocitos tipo 1 se encargan de formar parte del epitelio, ¿no? Del alveolito. Y los neumocitos tipo 2 que actúan como, digamos, soldados, ¿ya? Son parte del sistema inmunológico. Entre comillas, son macrófagos, parte del sistema retículo endotelial, que se quedan ahí resguardando, ¿ya? Además, que estas células van a secretar el surfactante, ¿no? Que es la sustancia tensioactiva que evita colapso del pulmón. Los neumocitos tipo 1, tipo 2, el surfactante, son consideradas barreras físicas, ¿ya? Que atrapan a todos los microorganismos y lo expulsan.
¿no? Mediante la secreción de moco, el movimiento también ciliar a nivel de los bronquios, que transporta todos estos microorganismos y sustancias extrañas hacia las vías aéreas superiores para que pueda ser expulsado por el reflejo de la tos. Además, ahí tenemos otros sistemas de defensa, el BALT, ¿no? En este caso, el BALT, que es el tejido ya linfoide asociado a mucosa respiratoria, las amígdalas, ¿no? Un grupo de órganos linfoides que son grupos de linfocitos que están por debajo de la mucosa respiratoria y que constantemente están patrullando y están cuidando de que no ingrese ningún patógeno. El transporte ciliar, el reflejo toxígeno, todos estos son los mecanismos de defensa que el microorganismo que entre lo expulsan, ¿sí? En un paciente sano, que no tiene comprometido el sistema inmunológico y además no tiene compromiso de las barreras físicas, no es difícil de que desarrolle neumonía, pero es menos probable, a diferencia de un paciente que sí puede tener problemas en este tipo de barreras físicas y también inmunológicas, ¿ok? Por eso es que es muy importante no cesar la tos en un paciente con no solamente neumonía. En cualquier resfrío, el paciente manifiesta tos y ¿qué hacen los pacientes? Quieren que les quitemos la tos en 24 horas. ¿Sí o no? Llegan a la consulta, doc, estoy tosiendo, quiero que me quite la tos. Entonces, es un poco complicado porque estamos quitando un sistema de defensa que tiene el aparato respiratorio natural. ¿Sí? Entonces, dicho ya, conociendo nuestras barreras físicas, vamos a ver qué pasa ya en caso de que exista una infección por neumonía. Por lo general, las infecciones son mediante aspiración ya de los microorganismos de vía inhalatoria o de algunos fómites, como ya sea tubos endotraqueales o ya sea sondas nasofaringias o algún tipo de sondaje que pueda desarrollar la entrada de los microorganismos directamente a la zona alveolar. Si existe alteraciones de estas barreras físicas, ya, los microorganismos que ingresen automáticamente pues van a empezar a colonizar el epitelio, ya, y es ahí donde empieza la infección. Van a empezar a reproducirse, el epitelio va a empezar a inflamarse y va a entrar en diferentes fases ya de la infección por neumonías y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Ok, voy a pasar, a ver un ratito, esto se me ha un poquito trancado. Machito, voy a volver a abrirlo. Ahí está, voy a abrir con otro programita. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero, mecanismos de entrada. Inhalación durante la ventilación o más comúnmente la aspiración de secreciones nasofaringeas, ¿no? Cualquier tipo sea el ingreso de los microorganismos, estos van a ingresar, ¿ya? Y lo primero que van a hacer es colonizar a los alveolos. ¿Qué va a pasar? Si mi paciente tiene cualquier problema en cuanto a las defensas, ¿no? Que se va a proteger contra los microorganismos van a empezar a aprovechar y van a empezar a colonizar. Por ejemplo, si mi paciente tiene pérdida del reflejo de la tos, por eso digo, yo soy enemigo de los antitusivos. No me gusta dar antitusivos a un paciente con resfrío, pese a que mi paciente me ruega de que le dé algo para que le quite la tos. No me gusta porque estoy quitando un sistema de defensa. 2, daño en el epitelio por tabaquismo. Los pacientes que fuman constantemente tienen alteraciones de especialmente los cilios del epitelio respiratorio a nivel bronquial, más que todo. El epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, se pierde esos cilios y no hay quien atrape a las partículas, sino quien atrape y quien secrete moco. Las células caliciformes también se ven afectadas. Las bronquitis crónicas, las infecciones víricas previas, cualquiera que debilite a los mecanismos de defensa va a desarrollar la infección. ¿Qué más? Para empeorar las cosas, especialmente el neumococo, ¿ya? Tiene una cápsula que la protege, cápsula de polisacáridos, ¿ok?
Esta cápsula de polisacáridos le protege al diplococo de cualquier acción inmunológica que lleguemos a tener, incluyendo ya la fagocitosis por los macrófagos. Además, esta cápsula de polisacáridos actúa como un antígeno donde nuestros linfocitos B especialmente van a detectar este antígeno, se le van a sacar fotito, yo digo así, que en realidad lo que está haciendo es analizar este antígeno para poder memorizarlo y generar inmunoglobulinas, ¿cierto? Que es parte de la inmunidad adaptativa, ¿ya? Nuestro linfocito B se convierte en célula plasmática y la célula plasmática empieza a formar inmunoglobulinas constantemente. Entonces, la cápsula de polisacáridos actúa como una protección de la bacteria contra la respuesta inmunológica y además actúa como un carnet de identidad, ¿no? Su antígeno que va a ser reconocido por nuestro sistema inmunológico. Es su capacidad virulenta que tiene el neumococo, ¿ok? Entonces, la cápsula impide o retrasa la digestión por los fagocitos. Vienen los macrófagos, dicen quién es este extraño, entonces viene, lo fagocita y tarda en destruirlo. Ahí se liberan sus gránulos, ¿no? Los macrófagos, y gracias a su cápsula, que es su barrera protectora, va a tardar en destruir a los neumococos. Entonces sabe protegerse el neumococo, ¿ya? Bien, ahora, hemos dicho que existen pacientes que tienen sus barreras físicas trabajando muy bien, es decir, tienen su epitelio está muy reforzado, el paciente no fuma, el paciente no tiene ningún problema a nivel inmunológico, puede mantenerlo controlado a la infección. No lo van a matar, ¿sí? No lo van a llegar a destruir o a matar en este caso al neumococo, pero tampoco el neumococo va a ser capaz de romper las barreras inmunológicas. Entonces se considera un paciente portador, tiene la infección. Cualquier rato este paciente baja sus defensas o se rompe alguna barrera física, entonces el neumococo empieza a aprovechar ese momento y se produce la infección. Bien, supongamos que nuestro paciente rompió las barreras físicas. ¿Qué es lo que ocurre primero? Cuando el neumococo llega y empieza a colonizar y empieza a infectar, lo primero que ocurre en el pulmoncito es la etapa congestiva, que es la etapa también llamada edematizante. Las células epiteliales empiezan a inflamarse, se inflaman y como todo proceso inflamatorio, ¿qué hacen? Se congestiona, empieza a liberar líquido, ¿no? Empieza a liberar líquido y ese líquido es rico en proteínas y además están nadando en ese líquido los microorganismos. A medida que se produce esa congestión, ese exudado celular, ¿ya? Poco a poco van a empezar a llegar los polimorfonucleados, sistema inmunológico innato. Ellos son los primeros que se activan y van a llegar. A medida que van llegando, los vasos sanguíneos empiezan a dilatarse, se produce la vasodilatación, ¿cierto? Porque ya los neutrófilos empiezan a migrar, salen de los vasos sanguíneos, empiezan a fagocitar y a querer destruir a todos los neumococos que vayan a encontrar. Aparte que empiezan a llamar a más polimorfonucleados. Ahí llegan los basófilos, los eosinófilos, que liberan también histamina, liberan bradicidinas y demás sustancias que van a traer más macrófagos, más neutrófilos, van a provocar vasodilatación sostenida de los vasos sanguíneos y el pulmón va a adoptar esta característica, ¿sí? Un pulmón que va a tener como una consistencia medio firme, medio dura, y además rojiza. A esta fase se llama la fase de hepatización roja, porque el pulmón adopta una consistencia similar al hígado, ¿ya? Y es justamente por este mecanismo que está ocurriendo. A medida que vaya pasando la evolución de la enfermedad, los macrófagos empiezan a colonizar todo el proceso inflamatorio, donde está ocurriendo toda esta guerra, ¿no? Y los macrófagos se van a encontrar con neutrófilos muertos, que son los que van a desarrollar la pus, la infección ahí, las secreciones purulentas, ya a nivel de los alveolos, van a empezar a fagocitar detritos celulares, restos celulares, eritrocitos, algunos diplococos muertos. Todo eso va a empezar a querer limpiar los macrófagos, ¿ya? Es importante mencionar que a medida que se produce este exudado que ya es purulento, aquí el intercambio gaseoso se ve comprometido. Aquí es donde nuestro paciente empieza a manifestar dificultades respiratorias y
Cuando ustedes le pongan el saturómetro, van a ver que su paciente empieza a bajar su saturación, porque el intercambio gaseoso se ve afectado, ¿ya? El gas, el oxígeno, no le cuesta atravesar esta cantidad de líquido. Eso se llama aumento de la relación alveolo-capilar, que puede desarrollar síndrome de estrés respiratorio agudo y problemas en cuanto a la oxigenación, hipoxemia, ¿ya? Es ahí donde nuestros pacientes entran en taquipnea, ahí entran en insuficiencia respiratoria, requieren oxígeno y a veces requieren que los internemos en unidad de cuidados intensivos, dependiendo qué tan comprometido está y cuántos segmentos pulmonares se ven comprometidos, ¿sí? Por eso es que siempre hay que darles oxígeno a estos pacientes hasta que todo este líquido purulento empiece a eliminarse o reabsorberse. De hecho, la tos es la que se va a encargar de limpiar todo este exudado purulento. Por eso no es bueno quitar la tos. A medida que vaya evolucionando la enfermedad, si es favorablemente, ¿ya? Si es bastante favorable, ya los alvéolos empiezan a limpiarse, ¿sí? Aquí los macrófagos empiezan a fagocitar lo último que queda y poco a poco el epitelio empieza a volver a lo que era antes, ¿no? En algunos casos, algunos pacientes con neumonía que han sufrido una neumonía severa, un daño importante y han llegado a una neumonía complicada, con necrosis, el epitelio se fibrosa, es epitelio fibrótico, y ahí es donde desarrollan los pacientes fibrosis pulmonar, ¿sí? Y los pacientes con fibrosis pulmonar tienden a tener igual bajos niveles de presión arterial de oxígeno, ¿sí? Porque igual ese epitelio fibrosado, esa cicatriz que ha quedado de tanta guerra que ha ocurrido, ¿ya? Eso también evita o no permite el buen intercambio gaseoso. Aumenta igual la barrera alveolo-capilar. Entonces, nada raro que en pacientes que han cursado con neumonía, y van a ver ahora muchos, los pacientes que han sobrevivido al COVID, son pacientes con cierta secuela a nivel pulmonar por la fibrosis que le ha causado este tipo de neumonía. Y es por las cicatrices, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las manifestaciones clínicas que van a desarrollar? En adultos saludables, un paciente saludable que ha desarrollado una neumonía, quizá no tan complicada, puede tener un inicio repentino y agudo. El paciente dice, ayer estaba bien, me empezó a doler la cabeza, empecé a tener fiebre, no podía dormir, he tenido escalofríos y de repente dice, y ahora estoy empezando a toser, ¿no? La tos por lo general en los pacientes con neumonías típicas son toses productivas. El paciente refiere que está botando flemas, es puto acuoso, a veces es rumbroso o purulento. Dice, estoy botando flemas verdes, estoy mal. Y le cuesta un poquito respirar, porque todas esas flemas vienen de los alvéolos congestivos. Mi paciente está entrando en fase congestiva. Cuando ya está en fase congestiva, la tos empieza a aparecer, ¿ya? Nada raro que también manifiesten dolores pleuríticos, ¿sí? Dolores en punta de costado que aumenta con los movimientos respiratorios. El paciente se queja de que le duele la parte del costado de la costilla. Cuando quiere inspirar, le duele ahí, como que le pincha. También en esos pacientes que tienen punta de costado o dolor a nivel dolor pleurítico, sospechemos que puede haber una inflamación de la pleura y un derrame pleural que puede conllevar a una neumonía complicada. En los adultos mayores, especialmente en los viejitos, en los abuelitos, ¿ya? En ellos se manifiesta un poquito más las neumonías atípicas, ¿sí? Se presentan cuadros menos ruidosos, es menos probable que tenga fiebre alta. Siempre van a ver, ¿no? Un viejito siempre se queja de que tiene tos nada más. Me duele la cabeza, tengo tos y nada más. Entonces, pero auscultamos a nivel pulmonar y vamos a escuchar estertores crepitantes, vamos a escuchar runcus, vamos a escuchar ruidos sobreagregados, murmullos vesiculares disminuidos, ¿sí? Él se queja o la familiar dice, no, es que ya no quiere comer, ha perdido el apetito, y en ocasiones severas, cuando la neumonía avanza en estos pacientes ancianitos, puede producir insuficiencia respiratoria y además alteración del nivel de conciencia. El paciente ya está entrando en una infección bastante severa, ¿sí? Entonces, en los adultos mayores no se dejen engañar por cuadros leves. Siempre pidan radiografía de tórax, no está de más, y ausculten bien a nivel pulmonar. Detecten si encuentran estertores crepitantes o runcos, ¿sí? Los abuelitos siempre son más inmunodeprimidos. Peor si son pacientes que están tomando de forma crónica algunos medicamentos. Por ejemplo, es una radiografía, ya postero anterior,
de un paciente con una neumonía. Si ustedes se fijan, esta es una neumonía lobar con foco localizado, ¿ya? Ustedes se fijan aquí, voy a ver si puedo acercar un poquito. Aquí, bueno, se está pixelando un poco. Acá, por ejemplo, ustedes van a ver el velamiento, ¿no? Imagen radiopaca. Siempre van a ver un broncograma aéreo. Bueno, esto no es una clase de imagenología, pero ya les puedo un poquito explicar. Broncograma aéreo es cuando ustedes ven una zona focalizada de un velamiento, en este caso una imagen radiopaca, y ven aquí como una dilatación, como un gusanito, ya que atraviesa el foco, el foco encontrado, ¿no? El velamiento. Eso se llama broncograma aéreo característico de las neumonías, ¿ya? Pueden ser focales o multifocales, dependiendo de dónde más se encuentren focos neumónicos. Esta es una neumonía focalizada, ¿no? En pulmón, en este caso izquierdo. Nada raro que también vean dilatación bronquial, en este caso de los ilios pulmonares, acá y acá, dilatación bronquial, aquí vemos dilatación también de arteria pulmonar, y siempre se pide una radiografía PA y lateral, ¿ya? Lateral porque en la radiografía lateral nosotros vamos a localizar exactamente dónde está, que se encuentra en el lóbulo superior izquierdo de este pacientito. Aquí está el foco neumónico, ¿sí? Estas son neumonías generalmente típicas focalizadas. Entonces, las neumonías primarias atípicas. Ya si nos vamos a la parte atípica, ¿sí? El agente más común dentro del equipo atípico, Mycoplasmas pneumoniae, que lo van a ver mucho en pediatría, en niños y en algunos adultos jóvenes, especialmente adolescentes, ¿sí? Algunos otros agentes pueden causar neumonías típicas, especialmente en el grupo etario de los niños, en pediátricos, la influenza, virus incitado respiratorio, adenovirus, rinovirus, inclusive la rubiola y la varicela pueden desarrollar cuadros neumónicos atípicos. Dentro del equipo de las bacterias, Clamidia pneumoniae también puede causar neumonías atípicas. Esto es más común en los niños, ¿ya? Por eso es que los niños no siempre van a manifestar los signos y síntomas comunes en los adultos. A veces el niño llega y la mamá dice, mi hijito tiene solamente fiebre y está su naricita tapada. Entonces, fiebre, nariz tapada, dice, es un resfrío. Entonces, hay que ver si tiene sus vacunas completas contra rubiola, varicela, inclusive la influenza, ¿no? Si tiene sus vacunitas completas y siempre sospechar cuadros atípicos. Si el niño manifiesta mucha fiebre, congestión nasal, si escuchan disminuciones de los murmullos vesiculares a nivel pulmonar o el niño está medio taquipneico, entonces sospechen también neumonías. Hay que pedir una radiografía de tórax. En esta no hay consolidaciones pulmonares, por lo general en los niños van a haber patrones intersticiales que no vemos unos focos neumónicos específicos, sino vemos un patrón intersticial. Toda la vía bronquial está totalmente dilatada, congestiva, y ese es el patrón que van a ver en la radiografía, ¿sí? Ubicación, el daño se limita en el tabique alveolar y al intersticio pulmonar. Por eso son neumonías atípicas, ¿ya? Hallazgos, ausencia de exudado alveolar, producción moderada de esputo y aumento leve y moderado de los leucocitos. Ustedes le piden un laboratorio al niño, puede existir una leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿sí? Pero la clínica es lo que tiene que valer primero, siempre la clínica. Entonces, patogenia y curso clínico. Los agentes dañan el epitelio de las vías respiratorias. Vienen los neumococos, destruyen el epitelio y las defensas. Ellos quieren luchar contra las defensas físicas, ¿sí? Lo que predispone a infecciones bacterianas secundarias. Entonces, cuando viene el neumococo, limpia, destruye el epitelio respiratorio y obviamente eso hace de que los virus, todo lo que es oportunista, pueden reinfectar a los pacientes. Eso es lo que llega a causar a veces neumonías atípicas, ¿sí? Los síntomas en neumonías atípicas son leves, son muy diferentes. Solamente el paciente refiere fiebre, cefalea, mialgias. A veces puede haber tos seca, por lo general es tos seca porque el alveolo como tal no está comprometido, sino los tabiques alveolares. Entonces el paciente va a referir muchas veces tos seca, irritativa y no productiva. ¿Qué nos va a hacer diagnóstico diferencial? Es de que se trate de una insuficiencia, por una infección respiratoria alta, que es también muy común en niños, es más que todo el estado general del paciente. ¿Sí? Si hay fiebre, malestar, entonces podemos sospechar, posiblemente estemos frente a unas neumonías atípicas. Y esto es lo que decimos, fíjense cómo es, por Mycoplasmas pneumoniae, neumonías atípicas, es un patrón intersticial. A ver si puedo acercar un poquito.
Todo esto de acá son patrones intersticiales. Fíjense los vasos bronquiales totalmente dilatados. Hay un patrón bronquial bastante importante, a diferencia de una radiografía normal. Fíjense aquí, los vasos bronquiales se ven muy bien, muy bonitos, acá. Pero aquí, todo esto es un patrón intersticial. En las neumonías en etapa congestiva, en su etapa edematizante, siempre van a haber pulmones congestivos, ¿sí? Patrones intersticiales. Ya después puede evolucionar a una insuficiencia respiratoria y van a ver esto mucho más consolidado. En las neumonías atípicas, entonces, o en cualquier tipo de neumonía, para ver la gravedad de nuestro paciente, ahí se puede hacer mediante la escala del CURB 65, donde vamos a ver el estado mental. C de confusión, urea elevada, esto por eso hay que pedir bien los laboratorios. Vamos a ver frecuencias respiratorias aumentadas, ¿ya? Blood pressure, que es presión arterial baja, hipotensiones 90-60, un poquito más bajo del paciente, y mayores de 65 años o más. Si todo esto cumple, el CURB 65 es indicativo de que mi paciente tiene que ser manejado en el hospital, y a veces en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Este CURB 65 nos va a delimitar el tratamiento y el pronóstico que pueda tener nuestro paciente. Entonces, en resumen, neumonías típicas, consolidaciones. Vamos a ver focos neumónicos multifocales o unifocales. Mucha tos con esputo, el alveolo es el que está comprometido. ¿Quién es el clásico? Neumococo. En las atípicas, daños intersticiales, vamos a ver patrón intersticial. La tos tiende a ser muchas veces seca y el responsable en su mayoría es Mycoplasma pneumoniae o a veces los virus. Y eso sería todo en cuanto a las neumonías. Ahora, a ver, cachito voy a